Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les hago este video a raíz de las diferentes consultas que me fueron planteando y teniendo en consideración que hace un tiempo largo, sí, bastante prudente, no tienen la materia, es preferible que les haga un video utilizando el ejercicio que les había mandado en la última instancia para que vean cómo se resuelven, ¿sí? Y en función de esto puedan trabajar y preparar mejor la materia para la próxima instancia. Vamos a arrancar con el primer tema, que es conciliación bancaria. Dentro de lo que es conciliación bancaria, lo primero que hay que hacer es confeccionar ambos extractos, ¿sí? Primero tenemos el libro bancos, ¿sí? Que es el libro donde nosotros vamos a anotar todas las partidas atendientes a nuestra contabilidad. Y después tenemos lo que es el extracto bancario, ¿sí? Que ahí nosotros vamos a registrar, lo vamos a recibir por parte del banco, y ahí el banco nos va a decir todas las operaciones que tuvimos en el mes. Entonces, nosotros acá vamos a arrancar, ¿sí? Con lo que es el libro bancos. Como el libro bancos, ¿sí? Registra las partidas que nosotros hicimos, lo vamos a contabilizar, obviamente, desde lo que es banco cuenta corriente. Por lo tanto, banco cuenta corriente, al ser una cuenta del activo, va a aumentar, ¿sí? Por el debe y va a disminuir por el haber. El saldo anterior es el importe que nosotros disponemos en nuestra cuenta del mes anterior. En este caso sería al 30 de noviembre, ¿sí? Del 2020, nosotros tendríamos 63.920 pesos. Como es un saldo deudor, ¿sí? Lo vamos a poner en el debe y ese va a ser nuestro saldo inicial. Ahora, el 4 del 12 dice que emitimos un cheque, ¿sí? Por 8.230 pesos. Ahora bien, cuando nosotros emitimos un cheque, obviamente vamos a tener menos dinero en nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque la persona beneficiaria, ¿sí? El beneficiario, va a ir a cobrarlo y lo van a descontar de nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, este importe, ¿sí? La emisión de un cheque, implica una reducción en nuestra cuenta corriente. Es por ello que vamos a ponerlo al importe en el haber. ¿Cómo calculamos el saldo? Todos los importes que impliquen un ingreso, ¿sí? O un aumento de dinero en nuestra cuenta corriente lo vamos a poner en el debe. Por lo tanto, los importes que estén en el debe van a sumar, ¿sí? Al saldo final. En cambio, los importes que impliquen una reducción o extracción de dinero en nuestra cuenta corriente lo vamos a poner en el haber. Y en el saldo, ¿sí? Para ir calculando el saldo, lo vamos a ir descontando. Como dijimos, al emitir un cheque, ¿sí? Vamos a tener que estos 8.320 pesos van a ser de menos. ¿Por qué? Porque justamente estamos emitiendo un cheque que una vez que lo cobren, vamos a agarrar y vamos a tener menos dinero en nuestra cuenta corriente. Ahora, la tercera partida implica una constitución de un plazo fijo, ¿sí? Como nosotros estamos constituyendo un plazo fijo, lo estamos descontando directamente de nuestra cuenta corriente, es decir, nos lo van a debitar directamente de nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, ese, ¿sí? Egreso de dinero también va a estar reflejado en lo que es el haber. Y en el saldo va a aparecer restando. Ahora bien, la cuarta partida es un depósito de un cheque de 48 horas. Las 48 horas es el clearing bancario que necesitan los bancos para verificar si el cheque que nosotros estamos depositando tiene fondos suficientes o no. Nosotros depositamos el cheque, por lo tanto, como todo depósito, una vez que se verifique que tenga, ¿sí? Fondos la cuenta del cheque en sí, se nos va a acreditar en nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, implica una suma de dinero. Es decir, que en el saldo lo vamos a poner, perdón, el importe lo vamos a poner en el debe y el saldo va a estar sumando. Ahora bien, el cheque, ¿sí? Emitimos un nuevo cheque, va a estar disminuyendo. Después tenemos un depósito en efectivo que implica un incremento en nuestra cuenta corriente, por lo tanto va a estar aumentando y por eso va en el debe. La nota de débito por gasto de chequera, cualquier nota de débito que provenga del banco va a implicar una reducción, ¿sí? En nuestra cuenta corriente. ¿Por qué? Porque nos están descontando por algún concepto. En este caso, gastos de chequera. Emitimos otro cheque, por lo tanto viene en el haber. Y por último tenemos un depósito de cheque de 72 horas por 15.030 pesos. ¿Sí? Para ir calculando los saldos, recuerden, en el libro bancos, todo importe que esté en el debe va a estar sumando y todo importe que esté en el haber va a estar restando. Ahora bien,
Pasamos a la conciliación, ¿sí? Al extracto bancario. Acá pasa lo opuesto. ¿Por qué? Porque el banco es quien registra absolutamente todo esto, ¿sí? Entonces, el importe, para que se entienda un poquito mejor, el importe que nosotros tenemos en nuestra cuenta corriente es dinero que nos debe el banco a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde a un pasivo del banco. Entonces, estos 63.900 pesos, que es un saldo anterior, va a corresponder en el haber y va a tener un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque es dinero que el banco posee, pero nos pertenece a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros emitimos un cheque y lo cobran, el banco nos lo va a debitar de nuestra cuenta, ¿sí? Es decir, que nos debe menos dinero. Por ende, lo vamos a poner en el debe. Toda partida que implique una reducción de dinero lo vamos a poner en el debe, ¿sí? A diferencia del libro bancos que lo poníamos en el haber. Cuando constituimos el plazo fijo, también, ¿sí? Implica una reducción, por eso lo ponemos en el debe. Depósito de cheque 48 horas lo vamos a poner en el haber, porque es una suma de dinero, ¿sí? Es decir, yo lo deposité, una vez que se acreditó voy a tener más dinero en mi cuenta corriente. Después tenemos dos depósitos en efectivo que van a ir en el haber, la nota de débito por gastos de chequera, la emisión del cheque, ¿sí? Estas últimas dos partidas van a ir en el debe, porque implican egresos, ¿sí? De dinero de nuestra cuenta corriente. El depósito de cheque 48 horas por 6.370 pesos va a ir en el haber porque es un depósito, es decir, que deposité un cheque, ¿sí? Ya se me acreditó. Y por último, gastos de mantenimiento por 1.100. Todo gasto que provenga del banco va a implicar, ¿sí? Un egreso de fondos. Ahora bien, como pueden observar, el saldo final de nuestro libro bancos es diferente al saldo final de nuestro extracto bancario, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esto? Porque nosotros ahora vamos a verificar cuáles son aquellas partidas que son iguales, ¿sí? Es decir, que aparecen en ambos extractos, y qué partidas no aparecen en ambos extractos. Ahora, lo que vamos a hacer es ir tildando, ¿sí? Yo voy a ir poniendo de color amarillo las partidas que sean iguales, y aquellas que no, como van a ver, o sea, las que están en color celeste y las que están en color naranja, son aquellas diferencias que también vamos a ver en qué consisten. Ahora, el saldo anterior de 63.920 pesos están ambas. Por lo tanto, ¿sí? Las tildo. Saldo anterior aparece por 63.920 pesos. Tiene que coincidir tanto la partida como el importe. ¿Por qué? Porque si el importe es diferente va a implicar una diferencia. Ahora bien, el cheque número 333, fíjense que está en nuestro libro bancos, pero no está en nuestro extracto bancario. Ahora bien, lo marcamos como diferencia y después lo vamos a clasificar, ¿sí? Entonces fíjense que lo pongo con otro color. La constitución del plazo fijo. Fíjense que aparece constitución del plazo fijo en ambos, ¿sí? Extractos. Pero el importe no es el mismo. Como el importe no es el mismo, también tengo que marcarlo porque implica una diferencia. Después tenemos el depósito de cheque 48 horas, ¿sí? Esta aparece en ambos. Fíjense, tenemos el depósito de cheque 48 horas por 11.570 y el depósito de cheque 48 horas por 11.570, ¿sí? El cheque número 334 también aparece en ambos. Acá está. El depósito en efectivo de 19.320 también aparece en ambos, entonces los cliqueo. La nota de débito por gastos de chequera también aparece en ambos, por ende los cliqueo, ¿sí? Los tildo. Ahora bien, el cheque número 335 no aparece en el no aparece en nuestro extracto bancario, ¿sí? Por lo tanto, lo tenemos que marcar como diferencia. Y el depósito de cheque 72 horas tampoco. Por lo tanto, lo marco como diferencia. Ahora bien, todas aquellas partidas que estén en el extracto bancario, o sea, y una vez que yo finalicé de tildar todas las partidas de nuestro libro bancos, ¿sí? Y no estaban tildadas, que es el caso de todas las naranjas que tenemos acá, van a ser diferencias. ¿Por qué? Porque están en el extracto bancario, pero no están en nuestro libro bancos. Ahora bien, nosotros tenemos dos tipos de diferencias. Diferencias temporarias y diferencias permanentes. Las diferencias temporarias son aquellas que se subsanan, ¿sí? Con el paso del tiempo. Es decir, pasa el tiempo, ¿sí? Y directamente se van a corregir por sí solas.
Por ejemplo, que acá está mal esto, las diferencias temporarias son las celestes, ¿sí? Los voy a poner así. Las diferencias temporarias son las celestes y las permanentes son las naranjas. Ahí está. Por ejemplo, el cheque número 333 fue emitido el 4 del 12. Recuerden que cualquier beneficiario, ¿sí? Con un cheque común, tiene 30 días para cobrar el cheque. Por lo tanto, como diciembre tiene 31 días, el beneficiario tiene hasta el 3 de enero para poder cobrar ese cheque. Es decir, que todavía tiene tiempo para cobrarlo. Por ende, si lo cobra, por ejemplo, el 2 de enero o el 3 de enero, me va a aparecer este cheque, ¿sí? Cobrado en el extracto de enero. Pero no, o sea, como todavía tiene tiempo de cobrarlo, es una diferencia temporaria. Lo mismo pasa con el cheque número 335. Es lo mismo. Al ser emitido el 28 del 12, tiene tiempo hasta el 27 de enero para poder cobrarlo. Ahora bien, fíjense que el depósito del cheque de 72 horas, ¿sí? Necesita 72 horas de clearing bancario para poder ser acreditado. Pero nosotros lo depositamos el 31 del 12. Como lo depositamos el 31 del 12, recién se me va a acreditar 72 horas después. Es decir, que va a aparecer en el extracto bancario del próximo mes. ¿Sí? Por eso también es una diferencia temporaria. Ahora bien, las diferencias permanentes son aquellas que, por más que pase el tiempo, ¿sí? No se subsanan. Es decir, sí o sí tengo que realizar un ajuste contable que me permita salvar esa diferencia. La primera diferencia que aparece es la de constitución del plazo fijo. Que fíjense que tengo en mi libro bancos por 22.000 y en mi extracto bancario por 21.000. Y tiene una nota aclaratoria. Esa nota aclaratoria decía de que el importe que era correcto era el del extracto bancario. Es decir, nosotros registramos un plazo fijo de 22.000, pero solo era de 21. Por ende, ¿sí? Tenemos que realizar un ajuste contable, indicando que creamos un plazo fijo por 1.000 pesos de más, cuando no era así, ¿sí? Por ende, esa es una diferencia permanente. Ahora, el cheque número 332 dice que fue emitido, ¿sí? El mes anterior para cancelar la deuda con un proveedor, pero que omitimos registrarlo. Toda omisión, ¿sí? O error va a ser una diferencia permanente. ¿Por qué? Porque tengo que realizar un ajuste contable que me permita corregir ese error u omisión. El depósito en efectivo, ¿sí? Fue, eh, lo habíamos contabilizado en otro banco, ¿sí? El depósito del cheque de 48 horas lo omitimos contabilizar y los gastos de mantenimiento, ¿sí? También lo omitimos contabilizar. Entonces, todo error u omisión va a corresponder a una diferencia permanente. Ahora tenemos que hacer la conciliación en sí. Es decir, hasta ahora lo que hicimos fue confeccionar el libro bancos y el extracto bancario y determinar aquellas partidas que aparecen en ambos extractos y clasificar las diferencias en temporarias o permanentes. Ahora bien, verifiquemos esto. Nosotros vamos a partir siempre al momento de hacer la conciliación de lo que es el saldo, ¿sí? Contable, es decir, del saldo según nuestro libro bancos. En nuestro caso es de 58.760. Y lo que vamos a ir haciendo es poniendo las partidas, ¿sí? Todas las diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia que aparece es el cheque número 333, que yo ya me lo desconté de mi cuenta corriente, pero en realidad ese cheque todavía no fue debitado. Por ende, ese importe de dinero yo lo tengo todavía en mi cuenta corriente. Es decir, que al momento de hacer la conciliación, lo voy a sumar y lo voy a poner como cheque emitido no debitado. ¿Sí? Número 333. ¿Qué pasa lo mismo con el cheque número 335? Son cheques que yo ya los registré y los desconté de mi cuenta corriente, pero que aún tengo el dinero en la misma. Ahora bien, el depósito de cheque de 72 horas, yo ya lo registré y lo sumé en mi cuenta corriente. Sin embargo, todavía no fue acreditado. Es por ello que lo tengo que descontar, porque ese dinero no lo tengo en mi cuenta corriente. Por lo tanto, lo voy a poner restando, ¿sí? Como un depósito de cheque no acreditado. Ahora bien, yo constituí un plazo fijo por 22.000 pesos, cuando en realidad era de 21.000 pesos. Esos 1.000 pesos, ¿sí? Que yo tengo, los tengo que registrar también. Y lo que voy a hacer es ponerlos restando, ¿sí?
¿Por qué? Porque son 1000 pesos adicionales. Ahora bien, la próxima diferencia, acá está. El cheque, ¿sí? Emitido y no contabilizado. Es decir, yo suponía que tenía ese dinero en mi cuenta corriente, pero no lo tengo. Por lo tanto, lo tengo que poner restando. ¿Ven? 7.310, cheque número 332, emitido pero sin contabilizar. Ahora bien, el depósito en efectivo, ¿sí? De 13.490 pesos, yo no lo registré, es decir, lo registré en otro banco, mejor dicho. Entonces, tengo depósito en efectivo no contabilizado, ¿sí? Por 13.490 pesos sumando. Lo mismo con el depósito del cheque de 48 horas. ¿Sí? Va a estar sumando, ¿por qué? Porque es un importe de dinero que yo no contaba en mi contabilidad, no lo tenía registrado. Por lo tanto, lo tengo que sumar. Y por último, los gastos de mantenimiento van a estar restando. ¿Por qué? Porque es una nota de débito. ¿Sí? Que yo omití registrar, es decir, el banco me lo descontó, pero yo no lo contabilicé. Ahora bien, aquí hay un pequeño error, ¿sí? Estos 22, al ser 22.000 pesos, yo lo tengo como suma. ¿Por qué? Porque en vez de ser 22.000 pesos, yo lo constituí por 21.000 pesos. Hay 1.000 pesos que me sobran. Ahora sí, ¿sí? Pero que también lo voy a poner en azul, como todas las sumas, para que no haya confusiones. Perfecto. Ahora bien, las diferencias temporarias dijimos que se van a subsanar con el paso del tiempo. Sin embargo, las diferencias permanentes necesitan, ¿sí? Un ajuste contable. Es por ello que vamos a realizar los ajustes de aquellas diferencias que son permanentes. Es decir, de las 6, ¿sí? De las 1, 2, 3, 4, 5 diferencias permanentes que tenemos. El primero, ¿sí? Tenemos que dar de baja esos 1.000 pesos adicionales que constituimos en el plazo fijo. Si bien, al constituir un plazo fijo, nosotros creamos intereses y todo, para hacerlo más sencillo y no complicarles la vida, solo les pedimos que registren que tenemos 1.000 pesos adicionales en nuestra cuenta corriente en el Banco Galicia, ¿sí? Y que disminuye Banco Galicia plazo fijo por 1.000 pesos. Ahora bien, el cheque emitido no contabilizado por 7.310 pesos, ¿sí? Nosotros lo hicimos para cancelar la deuda con un proveedor. Entonces vamos a tener proveedores, pasivo que disminuye, a Banco Galicia, cuenta corriente, activo que disminuye. El depósito en efectivo, ¿sí? Dice que fue emitido, dice que lo emitimos contabilizar. Por lo tanto vamos a tener Banco Galicia, cuenta corriente, activo que aumenta, a caja por 3.490 pesos. Después, el cheque de 48 horas, ¿sí? De clearing bancario, de 6.370 pesos, también lo omitimos contabilizar. Por lo tanto, va a ser Banco Galicia, cuenta corriente, a valores a depositar, activo que disminuye. Y por último, los gastos de mantenimiento. Todo gasto que provenga del banco va a ser un gasto bancario. Entonces, gasto bancario, resultado negativo por 1.100 en el debe, a Banco Galicia, cuenta corriente, activo que disminuye.